Presidente de la Corte Nacional de Justicia, también fue candidato a la presidencia de la República. Doctor Saquicela, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues sería importante iniciar este diálogo con algunas reflexiones suyas respecto de esta declaratoria de emergencia. Si bien por un lado podría contribuir a mejorar y agilizar ciertos procesos, quizás uno de los temas más sensibles de esta declaratoria es la posibilidad de la elección o designación de jueces a dedo, que además podrían llegar a responder ciertos intereses. Le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Rosana, un gusto poder conversar. Yo creo que una de las preocupaciones fundamentales que se tiene en cualquier sistema de justicia del mundo es la imparcialidad y la independencia de los jueces. Y a partir de esa garantía para la administración de justicia en beneficio de los ciudadanos, de la ciudad jurídica, es fundamental un proceso de designación. En el caso del Ecuador, un proceso de designación de jueces es mediante concurso de oposición y méritos que debe llevar el Consejo de la Judicatura. De modo tal que, partiendo de aquello, sin lugar a dudas, ese es el sistema que debe realizarse, que debe practicarse. Sin embargo, penosamente estamos en una realidad que, como usted decía en un principio, parece ser que es necesario, yo diría inevitable, no queda otra alternativa. Esto porque el déficit de jueces, el número insuficiente de jueces, que además se viene arrastrando durante muchos años, impide un ejercicio adecuado de la judicatura, que se cumpla el fin constitucional de la administración de justicia. De modo tal que yo creo que, siendo imperioso, siendo necesario, quizá la forma en la que va a ser el Consejo de la Judicatura puede minimizarse el riesgo de que se pueda poner a dedo, de que pueda haber una situación arbitraria. ¿Por qué? Porque no se trata de una designación abierta, sino que el Consejo de la Judicatura ha decidido que sea exclusivamente de funcionarios judiciales. Eso quiere decir, por ejemplo, que los secretarios de los juzgados que tengan trayectoria, experiencia, que acrediten aquello, podrían ser encargados de unidades judiciales. Los jueces de unidades judiciales encargados de tribunales penales, los de tribunales penales de cortes provinciales y los de cortes provinciales, así de más a menos en jerarquía, con jueces de la Corte Nacional. Sin embargo, de aquello, yo sí creo que en efecto debería existir una veeduría ciudadana, porque finalmente es un proceso de selección, aunque no sea un concurso de oposición y méritos. En un concurso de oposición y méritos, por imperativo normativo, suele haber una veeduría ciudadana. Entonces, en este caso, para que no exista ningún acto, yo diría más bien arbitrario. De ahí, francamente, en mi opinión, aquello de que pueda meter mano el crimen organizado o algo, eso sería gravísimo. ¿Pero qué significaría? Significaría entonces que los funcionarios judiciales están vinculados con Para aquello. doctor Saquicela, en este contexto, este riesgo existe. De hecho, en el país ya se ha vivido situaciones de esta naturaleza. Hay injerencia política, hay injerencia de otros sectores y, por supuesto, también del crimen organizado. Hay procesos que están todavía evaluándose, discutiéndose en proceso aquí en nuestro país de relación de la justicia con el crimen organizado. Y quizás aquí uno de los elementos fundamentales es precisamente la transparencia con la cual se vaya a proceder en la designación de estos jueces, y además si esto va a ser equitativo para todo el territorio nacional. ¿Cuántos se necesitan en Pichincha? ¿Cuántos se necesitan en Azuay? Hace poco, el presidente del Colegio de Abogados aquí en la ciudad de Cuenca, Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados de la Azuay, emitió un comunicado a el Consejo de la Judicatura pidiendo que la titular de la Judicatura venga acá a la provincia de la Azuay, precisamente para poder mantener una reunión en territorio y conocer la situación compleja que se vive aquí en la provincia de la Azuay. Pero varios son los elementos que de alguna manera inciden y que indiscutiblemente generan preocupación. Yo creo que sí, genera preocupación, y en efecto debemos tener los instrumentos jurídicos ciudadanos para evitar cualquier riesgo. Lo único que quiero puntualizar, y no coincido con, he escuchado algunas opiniones incluso paradójicas, por ejemplo, he escuchado a algunos abogados decir que debería ser una designación abierta porque se discrimina a los abogados y que no sea solo la función judicial.
Eso, por ejemplo, me parece que es equivocado, porque no se trata en estricto sentido de un concurso de oposición y méritos. Lo que sí creo es de que efectivamente al hacerse una designación tiene que ser primero con parámetros técnicos, en dos líneas. La una, en la necesidad que existe en las judicaturas de las diferentes provincias del país y que tiene que hacerse esa designación de acuerdo a esa necesidad. Y el segundo criterio técnico respecto de que quienes sean designados temporalmente, que hace un momento expliqué que son estrictamente funcionarios judiciales de carrera, que haya un criterio técnico para seleccionar. ¿Y cuáles deberían ser esos? Deberían ser unos criterios similares a los de un concurso. Por ejemplo, para el concurso de jueces de la Corte Nacional que se está preparando, y hay una normativa y hay un reglamento, se habla de exámenes de confianza, naturalmente en este caso que existe una carrera judicial en donde no tengan sanciones, en donde no haya ciertos riesgos, cabalmente para evitar que de repente pueda haber problemas de carácter, incluso con lo que usted decía, con vínculos con el crimen organizado. Solo puntualizo que este aspecto debe tenerse mucho cuidado en efecto, tanto en una designación de ahora como también en un concurso. Porque si bien es cierto, hay concurso, pero eso no quita el riesgo que usted señala que igual puede meter mano el crimen organizado. Realmente la situación del crimen organizado en el país es sumamente grave y eso no se puede soslayar, dejar de lado en ningún momento, en concursos de jueces, en concursos de fiscales, en los gobiernos locales. Yo he señalado que ha habido gobiernos locales que han contratado con empresas de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, en ninguna esfera se puede dejar de entender esta realidad y tener los cuidados suficientes. Ahora, paralelo a esto, doctor Saquicela, hay un concurso en marcha para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional. El Consejo de la Judicatura hace pocos días emitió ya el reglamento de concurso, donde también ha habido algunas observaciones, sobre todo en algunos aspectos que se consideran muy subjetivos, como estas pruebas de confianza, las pruebas psicológicas, entre otros. Si no me equivoco, son 8 aspectos que serán evaluados dentro de este proceso o que tendrán, por los cuales tendrán que pasar quienes aspiren a estos cargos. ¿Cómo ha visto usted también? Usted estuvo dentro de la Corte, este proceso que además lleva también ya bastante retraso. Dos antecedentes. El primero, lleva mucho retraso el concurso de jueces de la Corte Nacional. Penosamente hubo por parte de una administración del Consejo de Judicatura anterior, en el año 2018 concretamente, una evaluación inconstitucional de los jueces de la Corte. Y no lo digo yo, más allá de que es un criterio jurídico, pero lo determinó la Corte Constitucional. Y este antecedente que lo menciono llevó a un problema. De una parte, se rompieron los periodos. El periodo de magistrado de la Corte es de 9 años, por imperativo constitucional. Ahora hay jueces de 9 años, de 6 años y de periodo de 3 años. Y a eso se suma el segundo antecedente de que durante muchos años no se ha designado a jueces de la Corte Nacional. Eso lo que ha provocado es que la Corte no tenga 21 magistrados titulares como corresponde, que tampoco se puede elegir presidente titular, entre otras cosas. Naturalmente, aquí tenemos el hecho de que se encuentran jueces encargados de las Cortes provinciales en la Corte Nacional. Y una vez más, mire, no es lo ideal, pero ya se ha dado esta situación, esta justificación por esta necesidad. Lo ideal, ciertamente, es de que haya un concurso y que hayan jueces titulares. Ahora bien, respecto del procedimiento para el concurso, yo creo que siempre hay problemas en los concursos y hay que cuidar los riesgos de subjetividad o de arbitrariedad que pueda haber. Sin embargo, quiero puntualizar que la ley es la que determina el examen de confianza, el código orgánico de la función judicial. Eso es verdad. Y más bien, lo que hizo el Pleno de la Corte Nacional es expedir una resolución de carácter general que da claridad en lo que debe ser entendido, que se entiende, mejor dicho, para ser muy claro, por examen de confianza. Pero el examen de confianza está en la ley. Y claro, esto sí se puede prestar para subjetividad, porque uno en el sentido común puede decir, puede entender que es un examen de confianza,
pero ya jurídicamente la norma solo dice examen de confianza. Ahora que el Pleno de la Corte expidió esta resolución, ¿qué se entiende por examen de confianza? Se entiende la recopilación y verificación de información sobre cada postulante que determine su comportamiento patrimonial, su integridad, su ética, etcétera. Es decir, esto tiene que ser verificado. Aún así, puede haber siempre riesgo de elementos subjetivos o de errores. Entonces, ¿qué es importante? Que quienes practiquen los exámenes de confianza sean gente proba y se haga de forma técnica. Eso es fundamental. De lo demás del concurso, lo que suele darse, que es un examen escrito y un examen oral. Yo en estos exámenes suelo ser crítico por propia experiencia. Yo concursé para ser fiscal, para ser juez, y realmente muchas veces estos concursos son mal formuladas las preguntas, lo hacen de forma memorística, de forma absurda. Realmente se tiene que medir la trayectoria del profesional y en un momento dado cómo se desenvuelve con esas capacidades, con esas experiencias, para poder medir cómo sería como magistrado. Obviamente que hay que evaluar, hay que medir, pero la forma de hacerlo es bien importante. Créase que de mi experiencia ha habido exámenes meramente memorísticos y gente que hace las preguntas, perdónenme, que no saben y que lo formulan mal. Y cuando concursa gente que tiene mucha experiencia, pues sencillamente cuestionan la forma de hacerlo. En esto hay que tener mucho cuidado, es decir, en las comisiones técnicas que formulen las preguntas, que formulen los casos a resolver en una simulación de audiencias para el postulante, entre otros aspectos. Veo con buenos ojos y positivo que por fin se llamó al concurso, ya hay una normativa, este concurso es un gran desafío para el Consejo, la Judicatura, para definitivamente legitimar su actuar a partir de un aspecto tan relevante que yo espero que sea exitoso, técnico y que realmente sea un concurso correcto. Sí, ahora, doctor Saquicela, si nos hemos demorado tanto para elegir a jueces y conjueces de la Corte Nacional con una serie de observaciones en los procesos, en las formas, en los concursos, ¿qué esperar cuando ni siquiera se ha establecido cuánto tiempo van a estar estos jueces designados temporalmente? Solamente se dice que se aspiraría que en el más corto tiempo posible se pueda ya llamar a los concursos para llenar estas vacantes, pero sin recursos, con procesos que enfrentan todo el tiempo complicaciones como este que acabamos de mencionar y que usted dice, bueno, por fin ya está, vamos a ver ahora qué pasa. ¿Qué esperar de los otros jueces en las distintas provincias? Tiene que ser realmente un tiempo muy breve, pero además debería ser determinado o al menos aproximado en la determinación. Y la manera de poder determinar el tiempo es que el Consejo de la Judicatura tiene que tener un cronograma claro de los concursos. Va a haber concursos de jueces a nivel del país en tal fecha, un cronograma, y obviamente para esto es importante el ámbito presupuestario. Es penoso que las anteriores administraciones del Consejo de la Judicatura no realizaron concurso de jueces, no realizaron procesos de evaluación de fiscales y de jueces. Es decir, no cumplieron sus funciones. Esa forma de haber trabajado por parte de ciertos funcionarios del Consejo de la Judicatura ha afectado al sistema judicial. Ahora es necesario que haya esta determinación. Y reitero la parte presupuestaria. ¿Por qué este último componente? Se ha declarado en emergencia la función judicial. Yo creo que esa declaratoria es necesaria y que no quede en declaratoria. Es necesaria porque es indudable que existe una situación emergente, es más, aspectos que nos puede hacer pensar que es una crisis de la función judicial. Pero una buena parte, Rosana, es lo que se soslaya, porque solamente se cuestionan los problemas, a veces corrupción, y que está bien que se cuestione, pero nos olvidamos de aspectos vitales: el presupuesto, la tecnología, el número de jueces, el número de personal, los instrumentos tecnológicos para las pericias. Es decir,
lo que se requiere para que la función judicial cumpla sus labores. Si es que eso no existe, no se va a lograr la eficiencia. Por eso yo creo que el Estado y el gobierno, a propósito del estado de emergencia, si realmente se quiere cambiar a la función judicial, es necesario contar con el presupuesto. Hay que contar con recursos, pero además también con la voluntad. Recordamos que votamos en la consulta popular por jueces constitucionales y hasta el día de hoy no tenemos a los jueces constitucionales. Pero entiendo, doctor Saquicela, que usted tiene que retirarse y yo no quisiera que usted se vaya sin poder abordar otro tema, quizás muy brevemente. Ha salido en las redes sociales en estos últimos días que usted sería uno de los varios abogados defensores de la ex sindicalista Rosa Argudo, ex sindicalista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aclarando que usted como abogado en libre ejercicio está en su derecho de aceptar cualquier cargo y ella tiene derecho a la defensa en el marco del debido proceso. No obstante, este es un tema que ha sido delicado, sobre todo en el contexto de crisis y de una serie de irregularidades que ha venido enfrentando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El hospital José Carrasco Arteaga, se habla de un presunto delito de enriquecimiento ilícito, más de $292,000, entre otras irregularidades en las que presuntamente Rosa Argudo habría estado involucrada dentro del hospital del IES aquí en la ciudad de Cuenca. Quisiéramos primero verificar efectivamente si usted es uno de los abogados. La audiencia de formulación de cargos se suspendió, ha sido postergada, no tengo la fecha, si es que ya hay, para cuándo esta se desarrollará, y que nos comente sobre este aspecto. Claro que sí, con mucho gusto. Mire, lamento no poder dar mayor información porque está en indagación previa. Yo no tengo ningún problema en un momento dado el poder dar información. Se había pedido por parte de la Fiscalía la formulación de cargos. El juez, por su propia decisión, por su propia iniciativa, postergó la audiencia indicando de que tenía otras diligencias en donde hay problemas o riesgos de caducidad de medidas cautelares. En el momento que exista la formulación de cargos, se conocerá cuáles son exactamente dichos cargos. Yo quiero solamente anticiparme en decir, Rosana, que por ejemplo lo que usted expresa con toda consideración, y que eso es lo que se dice, es errado, porque la investigación no se trata sobre temas del IES, porque si se tratara de temas del IES y de los recursos públicos, entonces habría un delito de peculado. Y sabe que, Rosana, quienes deberían ser cuestionados y procesados deberían ser, por poner un ejemplo, los directores generales, los directores provinciales, los gerentes, si de eso se trata. Entonces, solamente eso me permito indicar, porque justamente cuando se trata de un proceso penal, y yo soy un hombre de derecho, yo he sido fiscal, yo he sido juez, y yo defiendo en derecho, y lo hago con buena fe como exige la ley. Y así yo lo haré. De modo tal que no dejo de comprender las preocupaciones que puedan existir respecto de una situación del IES o aspectos que nos puede preocupar a todos los ciudadanos. Pero en este caso se trata de un proceso y una imputación concreta que ya se conocerá, y creo que a mí me parece que hay que entender no solamente el derecho a la defensa, sino defender siempre con buena fe y lealtad procesal, garantizar un debido proceso. Rosana, hoy día hemos hablado de los riesgos que metan manos en la justicia. ¿Le parece a usted que es justo que se meta las manos de la justicia por esta persona o por alguna otra? ¿Le parece eso justo? ¿Qué es lo que se debe exigir? Que se respete un debido proceso. Y si es que se llega a probar una infracción, que se aplique la ley. Yo soy un abogado altamente profesional y especializado por mi trayectoria, y yo voy a defender el derecho. Y en derecho, en principio, implica que no puedo revelar porque hay una indagación previa. En su momento se conocerá. Esperamos en otro momento poder ampliar este caso, doctor Saquicela, que es de enorme interés y preocupación, sobre todo aquí en la ciudad de Cuenca. Agradecerle por habernos acompañado la mañana de hoy. Muchas gracias, Rosana. Un lindo día. Un saludo a todas y todos. Ha sido el abogado Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia.